Lucas capítulo 15, versículo 1. Hoy voy a hablar una parte de la Biblia muy conocida por todos, pero quiero centrarme qué pasa cuando llegas al fondo del fondo del fondo de tu vida, por la circunstancia que sea, por problemas, malas decisiones, pecado, lo que sea que debe de pasar en nuestra vida. Y Lucas capítulo 15, versículo 1. Le da inicio a un encuentro que Jesús tiene con los fariseos y escribas, los teólogos, los religiosos de aquella época, los representantes de Dios en aquel entonces. Confrontaban constantemente a nuestro Señor Jesús y murmuraban contra Él, sobre todo porque Jesús se juntaba, decían ellos, con publicanos y pecadores, y para ellos, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, juntarse con pecadores era un pecado, era algo equivocado. Y Jesús siempre dijo: yo vine por lo perdido, yo vine a rescatar lo que se perdió. Y a causa de eso, dice ahí entonces Lucas 15:1, se acercaba a Jesús a todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió la siguiente parábola, y de ahí nace una trilogía de 3 parábolas que ya en un pasado les he enseñado acerca de lo perdido. Jesús, cuando escucha el corazón de estos hombres que están juzgando, murmurando, porque Él se junta con pecadores, habla la parábola de la oveja perdida, habla la parábola de la moneda perdida y habla la parábola del hijo pródigo. Las 3 parábolas es la historia de algo que se perdió y algo que el buen pastor encontró, que la buena mujer encontró o que el padre rescató y perdonó. Entonces estas parábolas justo hablan acerca de lo que se había perdido y lo que Dios había rescatado. Para el versículo 11 el Señor ya había contado la historia entonces de la oveja perdida, la moneda perdida, y finaliza con el hijo pródigo. Dice el versículo 11, vamos a estudiarlo, vamos a recordarlo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió los bienes, se los dio a los 2 al mismo tiempo. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, porque nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vio a su padre cuando él estaba lejos, lo vio su padre y fue movido de misericordia, corrió y se echó a su cuello y lo besó. Yo siempre he creído que el título que las Biblias le ponen a esta parte de la historia o esta parábola no debería de ser el hijo pródigo, sino el padre bueno. El título que debería de llevar la oveja perdida debería ser el buen pastor que busca su oveja, o el título de la moneda perdida debería ser la mujer diligente que busca lo que perdió. Entonces, de alguna manera, esta historia nos lleva a emociones de la tristeza al gozo, de la riqueza a la pobreza, de la diversión al dolor, de la pérdida a la gracia. Esta historia ilustra cómo por medio de la gracia somos rescatados, ¿verdad?, de la perdición. Antes de entrar al personaje, antes de entrar al tema principal, quiero que veamos 4 puntos importantes de esta historia, 4 verdades. Número 1, dice la Biblia que los fariseos y los escribas juzgaban a Jesús por sentarse con pecadores. Número 1, la primera verdad que tienes que saber es de que el mundo, los religiosos
Y los apartados de Dios no tienen la mente de Dios. La mente de Dios está sostenida en la misericordia. El corazón de Dios es que nadie se pierda, pero el mundo, en un espíritu de error, el mundo de alguna forma, de manera incomprensible, desea que todo se pierda y desea que todo entre en caos y que todo sea destruido. Pero el mundo en la mente de Dios no es así. Él quiere que nadie se pierda y que todos sean salvados. Y justamente es lo que esta historia narra, es justamente esta trilogía de lo perdido y lo recuperado narra. Dos, la segunda verdad que tenemos que recordar es de que en el cielo siempre habrá una gran fiesta cuando algo perdido se encuentra. Hay una fiesta cuando una oveja perdida es recuperada. Hay una fiesta cuando una moneda perdida es recuperada. Siempre hay una fiesta cuando un hijo perdido vuelve a casa. Ese siempre será el pensamiento o las circunstancias que se viven en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque a pesar de la condición de los hombres, Dios siempre celebra el rescate sin importar lo que hayan hecho atrás. El mundo no puede entender esto, los religiosos no pueden entender eso, pero siempre hay una celebración, siempre. En algún momento usted estuvo en una situación de perdición, en algún momento usted fue como esa moneda perdida, en algún momento usted fue como ese hijo pródigo, en algún momento fue como esa oveja perdida y Dios lo encontró. ¿Por qué? Porque esa es la condición de todos nosotros, de todos los hombres. Dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de injusticia. Y empieza a hacer una lista de pecados: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos, dice, del Señor. Entonces, de alguna manera, la naturaleza de los hombres es esta. Pero Dios, siempre que un hombre que se ha arrepentido es perdonado y rescatado, sin importar lo que éste haya hecho. Es así, así es el Señor. Esa es una de las verdades. El mundo no entiende los pensamientos de Dios y Dios siempre celebrará algo que está perdido. Tercer verdad, antes de introducirnos, tercer verdad, esta historia explica que para llegar al camino de Dios solo es por medio de la gracia. Nada puede rescatar la oveja perdida si no es la gracia. Nada puede rescatar la moneda perdida o encontrar la moneda que se perdió si no es por la gracia. Nada puede perdonar al hijo pródigo si no es por la gracia. No hay manera. No hay otro camino. Los hombres buscarán el camino por sus propias obras, por su propia vida, por sus propios recursos, pero lo único que encontrarán será destrucción. Era impensable que este hijo de alguna forma pudiera ser perdonado. Ahora, cuando Jesús narra esta historia, porque quiero que ponga atención, quien narra esta historia es Jesús, la gracia en persona. Quien explica este momento, esta parábola, es nuestro Señor Jesús. Ahora, para nosotros, como en el siglo XXI, en el contexto en el que vivimos, en el mundo donde vivimos, quizá no tiene tanto impacto como para el momento que Jesús lo explicó en el siglo I. ¿Por qué? Porque era impensable que alguien pidiera la herencia en vida. Era como desear la muerte del padre. Era como deslindarse del amor que el padre pudiera haber dado y la cobertura. Era impensable. Ahora, por otro lado, dice la Biblia que Jesús narra en la parábola que cuando recibió los bienes del padre, se fue de la tierra del padre a otra tierra. Ahora, en aquel entonces los judíos consideraban que solo Jerusalén era el lugar santo, era el lugar de Dios. Un judío no debe de irse de Jerusalén, es la tierra santa, es el lugar de salvación para ellos. Y dice que entonces
se va de la tierra prometida a Abraham, y eso era algo que no se podía uno imaginar en el contexto cultural de usos y costumbres de aquel entonces. Ahora, cuando la Biblia dice que tomó los bienes, se refiere del principio bios, que quiere decir tomó una tercera parte de la vida de él, porque dice que él le dio a cada uno la parte que le correspondía. Entonces él repartió su vida en tres. Él se quedó con una parte y repartió una a cada hijo. Entonces no solamente despilfarró dinero y recursos, sino que despilfarró los bienes que Dios o que su padre de alguna forma había juntado o había obtenido. Entonces dice la Biblia que hubo un momento donde él volvió en sí. Dice la Biblia que hubo un momento donde él dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Yo debo de volver. Y de alguna manera este volver en sí es parte de la obra de la gracia. Es quitar de ti el pecado, el dolor, la tristeza, el sufrimiento, y volver a los pies de Dios. Entonces esa es la tercera verdad. La primera verdad de la historia del hijo pródigo es que el mundo no tiene los pensamientos que tiene Dios. Dos, la otra verdad es que siempre habrá una fiesta cuando algo que se pierde se encuentra. Número tres, la única manera de ser salvado y rescatado es por gracia. Y número cuatro es que a pesar de que el mundo medianamente acepta la salvación, el mundo espera que la justicia sea de acuerdo a sus parámetros. El sistema de justicia de aquel entonces era un sistema que no operaba en la gracia, sino en el juicio, en el castigo, en el deseo del desprecio. En realidad, cuando alguien como el hijo pródigo se arrepentía, cuando Jesús está narrando esta historia y está diciendo que el hijo entonces vuelve en sí, y después de estar comiendo algarrobas con los cerdos, decide volver de nuevo a casa, y cuando él se encuentra de nuevo en casa, lo que se esperaba oír, porque esto es lo que se hacía en aquel entonces, era que el padre recibía al hijo, y entonces el hijo venía al padre y le decía: he pecado contra el cielo y contra ti, te pido me perdones. Entonces el padre le ponía cenizas en su cabeza, le quitaba la ropa que tuviera, le ponía una bata, le ponía cenizas en la cabeza y era llevado al centro de la ciudad. ¿Para qué? Para que la sociedad viera su vergüenza. Y él tenía que estar ahí 7 días esperando el juicio de su papá, o esperando la audiencia. Entonces él, si tenía ganas de acercarse al padre, lo único que podía hacer era besar sus pies o suplicar por el derecho de regresar a casa. Después de los 7 días, el padre volvería al lugar del centro con una bola de testigos, y él entonces daría su veredicto, si lo perdonaba o no. Si el padre decidía no perdonarlo, lo que entonces haría era tomar piedras y lapidarlo frente a todos. Eso es lo que esperaban. Pero cuando Jesús está narrando la historia, y dice la Biblia que en realidad lo que el padre hizo fue correr hacia el hijo, perdonarlo, abrazarlo, restaurarlo y restituirlo, rompió la cabeza de todos los que estaban escuchando esta historia. Era impensable que eso hiciera. Dice la Biblia que lo que hizo que este hombre llegara al final de todo fue cuando deseó comer algarrobas. Las algarrobas eran unas vainas de unas plantas que se daban allá en el Mediterráneo, y estas vainas adentro tenían ciertas semillas que eran comestibles. Eran como bolitas de algodón, como si fueran los dátiles de aquel entonces, y pues ellos abrían las vainas y comían las vainas, pero en realidad eso no era como un alimento, porque estaban los dátiles. Esto era algo que los pobres comían. No era común que una persona normal, decente, comiera eso. Es como si usted viera un nopal ahí a la orilla de la carretera y decidiera arrancarlo y cocinarlo y guisarlo. No haría eso, no. Algunos de ustedes quizá lo hagan, pero no lo hagan. Vaya y compre uno.
Pero este hombre decide eso porque era un alimento tan básico, tan sencillo de conseguir, que se lo daban a los cerdos. Y usted sabe que los cerdos se comen todo. Entonces el deseo de querer comer algarrobas y no tener, y las pocas que había, los cerdos las devoraban, era entonces un síntoma de que estaba en una crisis profunda a causa de una mala decisión. Él ahora, siendo el hijo de un hacendado, por así decir, ahora está ahí tratando de comer migajas de los cerdos. Él estaba en una posilga, en medio de muchas pérdidas, por una simple y mala decisión de querer tomar sus bienes antes de tiempo y malgastarlos. Mira, es una historia tan terrible que si tú la escuchas no aparece el diablo. No hay un diablo. Él mismo se autoboicoteó la vida. Él mismo fue por sus bienes. Nunca fue tentado por nadie. Nunca hubo una tentación que lo hiciera pedir las cosas. Él mismo fue y autodestruyó completamente su vida. Esta historia nos explica claramente que somos más duros o más hábiles de autodestruirnos que ni el mismo diablo. Viendo el contexto de la historia, entonces ahora sí podemos entrar en materia. Quiero que hablemos de 7 cosas que perdió. Y estas 7 cosas son las cosas que comúnmente perdemos todos nosotros cuando tropezamos o tomamos una mala decisión. Por lo regular, cuando entras en una situación de pecado, cuando entras en una situación de una mala decisión, que por lo regular una mala decisión te llevará siempre a 5 otras malas decisiones. Hubo 7 cosas que este joven perdió a causa de su mala decisión de pedir los bienes de su padre con un corazón equivocado, en un espíritu de error. Número 1, ¿está de acuerdo conmigo? Lo primero que este joven perdió, lo primero que tú pierdes cuando tomas una mala decisión, es tu comunión con el Padre. ¿Está de acuerdo conmigo? Lo primero que este perdió fue su relación con su papá. La relación que tenía con su papá. Él veía a su papá, él caminaba con su papá, él estaba con su papá. Ahora eso se había terminado. Ya no lo veía más, porque incluso la parte que a su papá había producido, ahora él lo había malgastado. Todo eso lo había perdido, por lo menos de manera temporal. Número 2, no solo perdió a su papá, perdió sus relaciones. Cuando tú tomas una mala decisión, no solo perderás temporalmente tu relación con Dios como la tienes ahora. Ahora, quiero decir esto: quienes hemos estado en la presencia de Dios y la perdemos, amados, es demasiado. Quien ha probado las mieles del Señor y la pierde, eso es demasiado. Quien ha probado estar delante de la presencia de Dios, estar frente a las escrituras y la palabra de Dios viva hablando a tu corazón, o simplemente tu cuerpo estremecerse, sentir el amor de Dios mientras le adoras y le sirves, sentir su amor mientras das dádivas y ofrendas y diezmos, todo eso de pronto se termina. Ahora, no solo se terminó su comunión con el Padre, número 2, pierde su relación con en este caso con su propio hermano, con sus amigos, con la gente que lo rodeaba, con la gente que estaba alrededor. Él se había ido lejos, estaba lejos de la familia. Número 3, no solo perdió la relación con su padre, no solo perdió sus relaciones con sus amigos, sino también perdió su propia reputación. Él era hijo de un hacendado y se fue a un pueblo muy lejano donde no era nadie. Cuando tú te alejas de Dios y tomas una mala decisión, tú no te das cuenta, pero tú tienes una posición. Es imperceptible, no lo puedes ver a la primera, pero tú tienes una reputación, tú tienes un nombre como hijo de Dios. Pero cuando tú tomas una mala decisión, esa reputación se va, se pierde. Número 4,
No solamente perdió la comunión con su padre, no solo perdió la comunión y la relación con sus amigos y sus hermanos, no solo perdió su reputación, perdió los principios y sus propias convicciones. Este joven había crecido en la amonestación de la palabra, y ahora por su ambición, y ahora por el deseo de querer, por cualquiera que sea, el tener lo que no le conviene, ahora lo había puesto en tela de juicio sus convicciones y sus principios. ¿Está de acuerdo conmigo? Lo que él creía, lo que él juraba que era como verdadero y digno, ahora estaba perdido. Ya no había una identidad, ya no tenía un padre, ya no tenía relaciones, ya no tenía reputación, ya no tenía principios, y después entonces perdió su tiempo. Cuando tú te apartas de Dios, cuando tomas malas decisiones, te lo aseguro, te lo firmo, perderás tiempo. Todo el tiempo que su padre había ganado por él, todo lo que su papá había cosechado para que esa siguiente generación tuviera más. Escúchame, Dios está trabajando generacionalmente. Cada generación está ayudando a que la siguiente generación escalone para más. No solo hablo para el tema de provisión financiera, sino en todos los sentidos. Si tú hoy sirves a Dios, te aseguro que si tú haces tu buena labor, tus hijos servirán a Dios de una manera más excelente. Todo ese propósito que su padre había alcanzado, este lo había perdido. Obviamente, 6, había perdido bienes y dinero. Y número 7, había perdido su estatus. Ya sin su identidad de principios, ya sin su relación con su padre, ya sin la relación con sus hermanos y sus amigos, ya sin su propia reputación, ya con el tiempo perdido, el dinero perdido y los bienes perdidos, ahora su posición, su estatus de heredero como un joven hacendado, ahora estaba perdido y reducido a un cuidador de cerdos. Ahora, ser un cuidador de cerdos para un judío era inaceptable. Porque si había un animal inmundo para los judíos, eran los cerdos. ¿Se acuerdan aquel endemoniado que se fueron los demonios a un hato de cerdos, a una manada de cerdos? O sea, los cerdos era algo. Acuérdese la visión que tiene Pedro acerca de las pezuñas, ¿verdad? De lo que podía comer y no podía comer. O sea, las carnitas, mi amado. Los tacos de al pastor y todo eso, no, era impensable. Ahora, debo decir que de verdad quien ha tenido la oportunidad de ver cómo se comporta un cerdo, ¿cómo le digo? Son muy cerdos, o sea, es horrible. Quien ha podido ver esa imagen, cómo son, su comportamiento, por más limpio que les tengas, o sea, es detestable, aunque no seas judío. Bueno, siendo judío era mucho peor, mucho peor. Entonces este estaba en la ruina total, espiritual, física, moral. Había perdido todo. Pero ponga atención, no olvide que quien está predicando esta historia, quien está hablando de esta parábola, es nuestro Señor, el autor y consumador de la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no está contando esta historia para condenarlo. Jesús no está contando la historia del hijo pródigo para condenar al mundo. No, Jesús está contando la historia del hijo pródigo para demostrarle al mundo que Dios tiene el poder de restaurar todo lo que se haya caído o lo que se haya perdido. No es la historia de los pecadores, es la historia del buen Dios que restaura y da vida a aquellos que tienen el deseo de arrepentirse. Dios es bueno. Y este joven había deshonrado a su padre, había despilfarrado el dinero, había ofendido al padre, y de alguna forma, a pesar de todo eso, Dios estaba dispuesto a restituir, a restaurar, a sanar, a transformar. Te tengo una noticia de parte del cielo: Dios no permitirá
que te pierdas. Eres muy valioso para Dios. Quizás estás en una situación donde estás en medio de lodo, deseando comida de cerdos, comiendo comida de cerdos, en una posilga. Pero te tengo una noticia: no todo está perdido mientras nuestro Señor Jesús haya resucitado. No todo está perdido. Jesús no contó esta historia para que los fariseos y los escribas siguieran hablando más de los pecadores. Él contó esta historia para que los fariseos y los escribas descubrieran que había un Dios bueno que perdona hasta el más profundo de los pecados y de las faltas. Y quizá te has sentido así. Quizá has sentido que has tomado muchas malas decisiones. Y quizá te identificas de pronto con este joven: sí, no siento mi relación con Dios como antes, sí, he perdido relación con algunos de mis hijos, de mi familia, se ha quebrado la relación, sí, es cierto, mis convicciones están quebradas, es verdad, mis principios están destruidos, he perdido tiempo, todo lo que dices es cierto. Pero ¿qué puedo hacer? Estoy en la ruina. Estoy en lo más repugnante de mi estatus, de mis convicciones. Estoy entre cerdos, en lo peor que me puede pasar. Estoy viviendo uno de mis peores temores y escenarios, y ahora estoy aquí arruinado. Pero por eso Jesús viene y se hace presente. Ahora, te he hablado de 7 cosas que perdió, 7 cosas que se tragaron los cerdos con su mala decisión. Pero hubo otras 7 que no perdió. ¿Cuántos dicen amén? Hay 7 cosas. Por lo menos hice una lista de 7 cosas que los cerdos no podían tragarse. Escúcheme. Quizá crees que estás en la ruina. Quizá crees que estás hasta abajo. Quizá crees que todo lo has perdido. Quizá a la persona que le compartiste este video justamente va a decir: esta parte es cierto, así me siento, estoy perdido. Pero bueno, te vengo a informar 7 cosas que aún estando en medio de tu final no has perdido. Número 1, una de las 7 cosas que este joven no perdió, escúcheme, es una de las más valiosas que podemos tener, y esa es la vida. ¿Está de acuerdo conmigo? Perdió todo menos la vida. Has perdido todo, pero te tengo una noticia: como tu pastor que te ama, estás vivo. Si me estás oyendo, es que estás vivo. Dice Eclesiastés 9:4: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mientras hay esperanza, hay restauración, hay florecimiento. Tienes una oportunidad. Cuando Job fue atacado y tentado por el diablo, el Señor le dijo: sí, toca lo que quieras de Job menos su vida. Tu vida está seguro, tu vida está en las manos de Dios. Eclesiastés 9:4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y dice el versículo al final: porque mejor es perro vivo que león muerto. Esta era la frase preferida de mi pastor cuando él aconsejaba a alguien y estaba en la ruina, y estaba destruido, y estaba lamentando su crisis. Mi pastor le decía en griego: pero mi chavo, en griego es mi hijo amado. Era chilango. Sé que estás muy mal, estás muy destruido, pero es mejor un perro vivo que un león muerto. O sea, por lo menos vives. No eres el león que daba miedo, eres el perro que da lástima. Pero te tengo una noticia: estás vivo. Si estás viendo esta transmisión, estás viendo este video, si estuviera en tu lugar, saldría de mi casa y pegaría un grito como Tarzán: ¡oh! Estoy vivo, aleluya.
Es que le hemos tomado poca significancia a la vida. Este hombre vivía. Quizá estaba desahuciado, pero estás vivo. El don de la vida viene de Dios. ¿Qué pasó con Daniel? Daniel entró en un horno de fuego. Daniel entró a un foso de leones. ¿Y qué fue lo que pasó con él? Quedó vivo. Digo, los del horno de fuego, sus amigos. El foso de leones, Daniel, ¿qué pasó? Estaba vivo. ¿Por qué Job recuperó más después, al final de los últimos capítulos? Él perdió mucho, pero una cosa le dejaron, ¿qué fue? La vida. ¿Y por qué recuperó más de lo que había perdido? Porque estaba vivo. Quizás le has tomado poco valor, pero estás vivo. No te mataron, no te comieron, no te tragaron. Es suficiente, porque habrá esperanza. Y mientras haya esperanza, Dios va a ayudarte a la transformación. Número 2, algo que los cerdos no pudieron tragarse fue el poder de su voluntad. Porque dice la Biblia, y volviendo así dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. En medio de todo su caos, él tenía una leve voluntad de un cambio. Él sabía que la circunstancia podía cambiar y los cerdos se podían tragar todas las algarrobas, menos su voluntad al cambio. Si estás pasando por una crisis, mientras tengas vida y voluntad a un giro, porque esa voluntad no proviene de los hombres, proviene de Dios. Una voluntad que cambie voluntades, que cambie direcciones. Tú tenías la voluntad, este joven tenía la voluntad de iniquidad, un camino torcido, distante, distinto al del Señor. Pero de pronto se vino de vuelta la voluntad de dirección a puerto seguro, a donde estaba el Padre, y él decidió cambiar. Eso es lo que estás viviendo. Eso es lo que vive alguien que lo ha perdido todo. En medio de su caos, en medio de su crisis, siempre está el Espíritu de Dios redarguyendo, diciendo: pero todavía puedes cambiar. Número 3, otra cosa que no perdió. No perdió la vida, no perdió su voluntad. Y número 3, no perdió su posición de hijo. Fíjense, él dijo: en la casa de mi padre iré, porque él tiene jornaleros, y le diré: ya no me trates como un hijo. O sea, en medio de todo, él ubicaba a un papá, se ubicaba como hijo, aunque pedía la tontería de hacer jornalero. Ahora, los que somos papás, nos queda claro que no existe que un hijo te pida no querer ser tu hijo, o que tú no seas más su papá. Porque los que somos papás y mamás, nos queda claro que somos papás y mamás para siempre. ¿Está de acuerdo conmigo? No importa lo que hagan tus hijos, no importa que se pongan feos, chatos, orejones y viscos, siempre serán tus hijos. No importa lo que te pidan, no importa que renuncien a aquello. Bueno, este dijo: voy a ir con mi padre. ¿Por qué? Porque el ADN de su padre estaba ahí. Y cuando el padre ve al hijo, dice ahí en el versículo 24: porque mi hijo había muerto, pero ahora ha resucitado. O sea, el mismo padre nunca dejó de reconocer a su hijo como tal. Jamás. No importa la ruina que estés viviendo, te tengo una noticia: eres hijo del Dios viviente. Dale un aplauso al Señor si lo estás entendiendo como yo. Eres hijo. La paternidad no se gana, es una cosa por gracia. La paternidad no nos la ganamos nadie.
La paternidad Él nos la dio, nos adoptó como hijos, somos sus hijos. No importa tu posición, no importa lo que hagas, para Él siempre serás su hijo, su hija amada, y Él siempre velará por ti. Ahora, interesante, en el versículo 24 cuando dice, este es mi hijo, en el original del griego había 3 palabras para referirse a hijo. Una de ellos era nipios o nipios, que se refería a un hijo bebé. Nipios. No dijo, este es mi nipios, no dijo así. Otra palabra del original es tecnón, que se refería a este es mi joven hijo adolescente, tecnón. Tampoco no dijo, este es mi hijo, el que se había muerto, mi tecnón. Tampoco se refirió a él como mi hijo joven, ni mi hijo nipios, mi hijo bebé. En realidad el original, él usa una palabra que dice, dicho por Jesús, este es mi Dios. Y eso se refería a mi hijo con carácter. Este es mi Dios. Este es mi Dios que había muerto. Este es mi hijo que ahora era un tecnón y ahora es con carácter. Escuche, porque el Padre tampoco es un inocente, ignorante. El Padre Jesús, el Padre que narra, tampoco es un Padre insensato, coludido con la maldad. No, dice la Biblia que el Padre, cuando vio al rostro del Hijo, dijo, este no es el joven que se fue, este es el hombre de carácter que volvió. Cuando vayas de regreso a casa, no seas un nipios, no seas un tecnón, sea un guíos. Tu rostro, tu imagen, tu aspecto, tu semblante debe de mudarse a una persona que fue procesada por el carácter. Ahora este joven ya valoraba los bienes de su padre. Ahora este joven ya valoraba lo que el padre había hecho por él. Ya valoraba los jornaleros, ya valoraba las tierras. ¿Me está entendiendo? Ya valoraba lo que había en casa, ya valoraba lo que se tenía. Y ahora él dice, ahora iré a la casa de mi padre porque yo ya he madurado. Tenía que madurar entre los cerdos, no era necesario, pero él quiso pasar la prueba y estar ahí. Y en medio de las algarrobas, en medio de su escasez, en medio de su crisis, volvió en sí. Otra de las cosas que los cerdos no se pueden comer es la fe. Es la fe. Este dijo, voy a ir. Ahora es interesante porque él no dijo, voy a volver a mi tierra y voy a buscar al señor Gutiérrez, que tiene muchos trabajadores, y voy a ir a que me dé trabajo. No. Él dijo, voy a ir con fe a casa de mi padre y tengo fe que me va a recontratar como un jornalero y tengo fe que me va a aceptar. Entonces, otra de las cosas que no perderás jamás será la fe. Porque los dardos del fuego vendrán del enemigo, pero mientras haya fe, los dardos no podrán hacerte daño. Son incapaces. El fuego vendrá y no te quemará. Los leones vendrán, pero no te devorarán. ¿Por qué? Porque tendrás fe en Dios. No importa tu crisis, nunca perderás la fe si tan solo la encuentras en tu corazón. Ahí está tu fe, ahí está tu esperanza. Dice Isaías 43:2: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te enagarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderán en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía sebas por ti. Dice, porque mis ojos fuiste gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente te traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Te tengo una noticia: Dios está contigo.
Dios está contigo. Dios está contigo. Los cerdos pueden tragarse todo, menos tu fe. Y debes de saber en medio de tu fe que Dios es más que suficiente. Esta es la fe que vence al mundo. ¿Y sabes qué paraliza al diablo? La fe de un hombre. El diablo viene con mentiras, el diablo viene con fortalezas mentales, el diablo viene con falsos argumentos, pero la fe es imparable para los que confían en el Señor. Si estás en la ruina, no importa, Dios va a sacarte de ahí. No pierdas la fe. Otra cosa que no se pudieron comer los cerdos fue su deseo de superación. Él dijo: yo no puedo seguir comiendo algarrobas. ¿Está de acuerdo conmigo? Él dijo: yo no voy a comer algarrobas toda la vida. Yo no me puedo visualizar comiendo un sándwich de algarrobas, una algarroba al horno. No voy a cenar quesadillas de algarrobas. Dijo: no, yo no me voy a quedar así. Y esos pensamientos de superación no provienen del corazón del hombre, vienen del Espíritu de Dios, del Dios de las abundancias, del Dios de la provisión, del Dios del sustento, que siempre le habla el corazón del hombre de la vida abundante que existe para los que en Él confían. Sí, hemos sido bendecidos y estamos en contentamiento, pero ¿cuántos de nosotros amamos las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros? Y ese sentimiento que está en tu corazón de querer prosperar, de querer ser sustentado y de aumentar en todas las áreas de tu vida, viene del Señor. Aquellos que servimos a Dios, aquellos que ministramos al Señor, aquellos que tenemos bendición en el ministerio, deseamos, eso es un pensamiento que viene de Dios. Dios lo produce en el corazón de los hombres. Y aquellos que sirven, aquellos que ofrendan, aquellos que dan, aquellos que cantan, aquellos que adoran, siempre habrá un sentimiento de quiero más, porque quiero darle más a mi Señor. Y eso, amados hermanos, no se lo comen los cerdos. Los cerdos no se pueden comer tu vida. Los cerdos no se pueden comer tus convicciones. Los cerdos no se pueden comer tu fe. Los cerdos no se pueden comer tu posición de hijo. Y número 6, los cerdos jamás podrán comerse el amor y la gracia que el Padre tiene para contigo. Jamás. Jamás. Tú podrás sentirte que no mereces su amor, pero ese es tu sentimiento, porque el sentimiento de Él es amarte. El sentimiento de Él es darte de su gracia. El sentimiento de Él es bendecirte para siempre, porque tú eres su hijo amado. Cuando Jesús narra la historia de esta parábola y están los espectadores oyendo la historia de este terrible pecador, y este terrible pecador de pronto se arrepiente de su condición y se arrepiente de lo que vivió y se arrepiente de lo que está pasando. Dice la Biblia que entonces él vuelve a casa. Y acuérdense que cuando él volvió a casa, la mentalidad de los espectadores era: ok, le va a poner cenizas y lo va a centrar en el centro de la ciudad. Pero Jesús empieza a narrar la historia que cuando el padre ve al hijo a distancia, ponga atención, corre el padre hacia el hijo y no el hijo hacia el padre. Dice: y el padre, conmovido en misericordia, cuando mira al hijo. Y hay una escena impresionante, porque recuerde que para los judíos la desnudez era una vergüenza. Y entonces en aquella cultura, los padres por lo regular eran hombres adultos y ceñidos. Un hombre ceñido, recuerde que la ropa que se usa en Medio Oriente eran estas faldones largos y estas túnicas largas. Y ser ceñido es tener la falda, por así decir. Las que son mujeres me entienden más que los hombres. Y estás ceñida, estás amarrada, estás fija. Entonces un hombre de la edad de uno hacendado era un hombre adulto que estaba ceñido. Y dice la Biblia que cuando él entonces miró al hijo, corrió hacia él. Piensa en la imagen. ¿Qué implicaría? ¿Qué tienes que hacer para poder correr? Tienes que quitarte lo que tienes como ceñido.
Y luego, ¿qué tienes que hacer para correr? Levantarte las enaguas, ¿no? Para poder, pues dice, porque cuando ve al hijo, el padre se levanta, se quita lo ceñido, o sea, quita su posición de honra, levanta. Ahora, para un judío no había nada más grave que la desnudez desde los días de Noé, cuando dice la Biblia que su hijo vio la desnudez de su padre. Por eso cuando mi Señor Jesús murió en la cruz completamente desnudo, era una vergüenza total y absoluta. O sea, en Medio Oriente, ustedes lo han visto en la televisión y en la vida real, en Medio Oriente las mujeres no muestran su cuerpo por ninguna parte de su cuerpo. Para aquella región, actualmente, desnudez es que se te vea la pantorrilla. Eso ya es desnudez. Eso se te vio demasiado. Ya ni hablemos de lo que pasa aquí en Chihuahua. ¿Hasta dónde es desnudez? Pero en aquel entonces desnudez era hasta el tobillo, hasta la pantorrilla. Entonces el padre, si corre hacia el hijo, y tengo una imagen presente que vi en un estudio, que en realidad el padre estaba corriendo hacia el hijo, mostrando su propia desnudez para cubrir la desnudez de él. El padre atrajo la atención de los hombres, que vieran la desnudez de él para ocultar la desnudez de su hijo. Los cerdos podrán comerse todo, menos el amor que el Padre siente por ti. Y él entonces prefiere vivir la deshonra, la vergüenza, por el profundo amor que nos tiene. Y número 7, lo que nunca podrán comerse los cerdos será tu oportunidad a ser restituido. Dice la Biblia que cuando el hijo llegó de vuelta al padre, el padre entonces lo abraza y lo besa, y el hijo le dice: pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: no le hizo caso, tú no sabes lo que dices, tú siempre serás mi hijo, no importa lo que hayas hecho, tú has vuelto a casa. Y el padre le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístanlo, pónganle un anillo en la mano, cálcenlo en sus pies, traigan el becerro gordo más grande y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto, pero ha revivido, se había perdido, pero es hallado. Comencemos a regocijarnos. Eso piensa el Padre de ti. Ese es el pensamiento del Señor. Tráiganle una túnica. Quiero que la imagen de hijo vuelva. Tráiganle un anillo para que la autoridad que un día tuvo la vuelva a recuperar, y póngale sandalias para que tenga una vida digna delante de mí. Los que estamos delante del Padre no solamente somos restituidos en la relación con Él, somos devueltos a la autoridad que teníamos, y la dignidad que se había perdido volverá. Porque eso no te lo da nadie, eso todo te lo puede dar el Padre que está en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero terminar, venga alguien con el teclado. No importa tu condición, no importa tu quebranto, no importa tu ruina. Hay un solo pensamiento de tu Dios que está en el cielo: a esta, yo lo voy a restaurar. Así es Dios. Es la historia de Jesús. Él la contó. El autor de la gracia, Él reveló un Padre que no entendemos por qué Él es así. Un Padre que no trata de acuerdo a nuestra obra de maldad. Un Padre que no nos condena ni nos lleva a juicio, ni nos hace pagar por lo que hayamos hecho. Un Padre inexplicable, con un profundo amor,
tan ancho, tan largo, tan profundo y tan alto, que no puedo explicar, que en medio de nuestros errores, que en medio de nuestras malas decisiones, Él nos cubre, Él tapa nuestra vergüenza, Él nos abraza, Él nos reviste, Él nos empodera de nuevo en autoridad y Él de nuevo nos pone dignidad. Porque no hay Dios en este mundo como nuestro Dios. No hay Señor como nuestro Señor. No hay Dios como el Señor. Bendito sea el Dios viviente al que adoramos y al que servimos. Todo el pensamiento de Dios continuo es: yo voy a restaurarte. El pensamiento que está en el corazón de Dios día y noche: yo voy a restaurarte, voy a restituirte, voy a reponerte, voy a reformarte, voy a cambiarte, voy a hacer de ti la persona que siempre he querido, porque voy a usarte. Tengo un propósito para salvación de muchos. No importa que hoy tengas un hijo comiendo algarrobas, no importa que hoy tengas un familiar comiendo algarrobas. Al Dios que yo conozco, Él tiene planes, tiene propósitos, tiene sueños y usará lo que sea: algarrobas, cerdos, extranjeros, lo que sea. Pero Dios, lo que empezó en ti, Él mismo lo va a terminar. Él no se detendrá, Él no parará, porque Él es el Dios bueno. Él es el Dios de misericordia. No lo hace por quien tú eres, lo hace por quien es Él. Lo hace porque Él tiene un propósito y quiere usarte, quiere usar tu vida para la salvación del mundo. Levántate de ese lugar, levántate de ese sitio de inmundicia. Di: vuelvo en sí, Señor, volveré a la casa de mi Padre. Ahí hay provisión, ahí hay abundancia. Y entonces, Señor, sé que en ti encontraré restauración y salvación, porque una cosa sé: tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ponte de pie conmigo, ponte de pie conmigo, ponte de pie conmigo. Oh Señor, bueno tú eres. Una túnica Dios te está poniendo hoy. Vamos, recíbela. No es la túnica que tú te has querido poner, no es la túnica que ha venido de los hombres. Esta es una túnica del cielo. Esta es una túnica que le dice al mundo: Él es mi hijo. ¿Se acuerdan? Como la túnica que le puso aquel a José, su padre. Una túnica de colores, de honra, de amor. Eres revestido, vamos. Recibe de parte de Dios: eres revestido, eres revestida, eres revestido. Una túnica, un nuevo aspecto, un nuevo semblante. Escúchame, un nuevo rostro, una nueva mirada, un nuevo aspecto, una nueva encorvadura, una nueva estatura. No lo puedo explicar. Es como que el cabello rejuvenece, la piel es otra, la altura es otra, tu encorvamiento es otro. Esto es una túnica que no es de tela, es una túnica del Espíritu. Tu voz cambia. Escucha, tus manos. Yo he podido experimentar desde que Dios me revistió con una túnica, todo cambió. Es la respuesta, porque la gente dice una y otra vez: es que te ves diferente. Algunos dicen: te ves más joven, te ves muy bien parecido. Es que eso es. Yo estaba sucio entre cerdos, pero Dios me puso una túnica. Quizá los hombres es algo que no anhelan, pero las mujeres es algo que las pone hermosas. Una túnica que embellece, que rejuvenece, que entiernece. Los hombres es una túnica que te hace varonil, fuerte, romántico, ya no sé qué más decirles, seductor. Es una túnica, es una túnica de hijo de un rey, ¿me entiendes? No es un trapo cualquiera.
Es una túnica que no todos pueden ponerse. Es una túnica que otros quisieran comprar. Es una túnica que otros anhelan usar, pero no viene de los hombres. Esta túnica no te la da un pastor. Esta túnica no te la da un profeta. Esta túnica viene del cielo y se la pone a los hijos que algún día estuvieron en inmundicia. Para mí la túnica sería suficiente, pero el Señor le dijo a sus sirvientes: traigan un anillo, porque mi hijo, porque esta mi hija, no solamente me representa, tiene mi autoridad. Y ahora Dios te pone un anillo. Esta autoridad te la he predicado antes, se llama el favor de Dios. Las puertas que no se abrían, se abrirán. Las puertas que no se cerraban, se cerrarán, porque escrito está: lo que atares en el cielo será desatado en la tierra, y lo que se atares en la tierra será desatado del cielo. Esta es la autoridad del clamor, de la adoración, de la exaltación, de la alabanza. Esta es una autoridad que no te lo dan los hombres. Esta es la autoridad que no puede venir de ningún hombre en esta tierra. Esta es una autoridad que viene del cielo. Una autoridad que clamas a las nubes, a los montes, a los mares. Es la autoridad del Hijo de Dios. Cuando le dijo aquella tormenta: enmudece. Es una autoridad que tiene autoridad sobre todo cuanto existe y es creado. Es una autoridad que nosotros conocemos como la manifestación de los dones del Espíritu. Es la autoridad que se manifiesta por medio de la palabra de ciencia, de sabiduría, de profecía, palabra de amor, fe, dominio propio. Todo esto, todo el fruto, toda la obra del Espíritu, todo ahí, donde presidir, donde misericordia, de compasión, todo eso manifestado. Toda la fe manifestada, eso lo da el anillo. No es un anillo visible, no es que está en tu mano, solo está en ti. Y el hijo que lo porta sabe que lo tiene. Y el hijo que comió algarroba sabe que ahora tiene autoridad, que no viene de él, viene de su padre. Pero el Padre que te ama, escúchame, todos nosotros siempre tenemos algo que ocultamos. La basura abajo del tapete. La túnica y el anillo era suficiente para mostrar gloria, pero el Padre mira el detalle de tu vida y dice: este está descalzo. Estar descalzo, estar descalza representa tu pecado oculto, aquello que te da vergüenza de quién tú eres, aquello que quisieras que otros no miraran. La túnica lo cubría, pero un buen padre sabe tu ausencia. Pero vivir así, amados, aunque tengas una túnica y un anillo de autoridad, no puedes vivir descalzo. ¿Están de acuerdo conmigo? Vas a lastimar, vas a resbalar, vas a tropezar. Entonces el Padre dice: tráigale sandalias. Y mi dignidad. Sabes, este es algo que no es fácil de percibir. Cuando Moisés unge a Josué para ser el patriarca del pueblo, dijo que la dignidad que está en mí sea sobre él. Wow. Eso fue lo que pasó en los días de Elías y Eliseo. Cuando yo fui ungido como pastor, esa fue la oración de mi pastor: que la dignidad que me has dado sea sobre él. Espero yo algún día poder orar por alguien así en esta casa, que la dignidad que me has dado. La dignidad es algo que como la autoridad y el vestido no tiene forma, es indescriptible. Pero quien sabe que lo porta, sabe que cuando camina su pie no resbala. ¿Estás conmigo? Sabe que cuando va por la senda correcta, vestido de la forma correcta, con la autoridad necesaria. ¿Cuántos dicen amén? Que así sea con ustedes, amada iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, vístenos. En el nombre de Jesús, danos tu anillo. En el nombre de Jesús, ponnos tus sandalias. Sácanos de las algarrobas.
reposiciónanos, cámbianos, transfórmanos. No hay más que decir. Sea tuya la obra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Adora a Dios unos minutos. Su amor es tan fuerte como un huracán. Yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas con gloria y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Cuánto nos ama Dios. Sí, Señor. Cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Vamos, dile, y nos ama. Y nos ama, Amén. nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Vamos, dile. Si nos ama, Gracias por tu amor. Te amamos, Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Dale un aplauso a Dios. Vamos a terminar. Gracias por tu palabra, Dios, de este día. Gracias por el amor que nos das. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Señor, te estamos tan agradecidos con todo lo que nos has dado, con todo lo que nos has suplido, con todo lo que nos has bendecido. Señor, toma esta ofrenda. Vamos a